que nosotros no proponemos el default. El problema es que nos empujan al default, lo dice con todas las palabras y con esa precisión. Lo peor que podría ocurrir es que nos empujen al default. Nosotros no somos el partido del default. Ahora tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad argentina al peor de los ajustes, a más miseria de la que estamos atravesando y de que recién ahora estamos empezando a salir muy lentamente. Además, no solamente, reitero, por razones económico-sociales, sino porque no nos vamos a jugar en una timba la democracia. Ahora, déjame plantear un punto de discordancia. Vos cuando decís Kirchner usaba las divisas que no le pagaba al fondo para reactivar la economía y finalmente cuando reactivó negoció en términos de mayor fortaleza. En este momento la Argentina le está pagando al fondo. Está pagando vencimientos. De hecho, en los próximos días tiene $1.000 millones que pagar y en los 2 años de Alberto Fernández pagó. Y lo que se acuerda ahora es posponer esos pagos. O sea que... Yo no lo hubiera hecho. O sea, vos no hubieras pagado. No. Yo no hubiera pagado el año pasado $5.000 millones en distintos conceptos a los organismos internacionales. Yo no lo hubiera hecho. Pero bueno, es una decisión del gobierno en una línea de negociación que yo respeto, pero yo no hubiera entregado $5.000 millones el año pasado de la divisa bajo la supuesta premisa o promesa de que esto iba a ser reintegrado. Yo no lo hubiera hecho. Moró, ¿qué tal? Buen día, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Planteando el escenario con las dificultades que tiene, se me ocurre esta pregunta, porque el gobierno de Macri tiene la responsabilidad clara de haber traído al fondo de vuelta a la Argentina, como usted decía, y toda la discusión que hay sobre la mala praxis de ese gobierno que terminó en ese préstamo. Ahora, la responsabilidad de este gobierno, así como usted dice, es evitar que te pidan un ajuste que frene la economía, y hasta qué punto tiene responsabilidad en, negociando eso, que no se le dispare una crisis cambiaria si la brecha con el oficial se le va a niveles que paran la economía, que genera una aceleración de precios. Se lo pregunto porque ayer algunos de los dólares paralelos legales que se compran en la bolsa llegaron a 228 pesos. Quiero decir, ahí, ¿cuánto es mayor la responsabilidad del gobierno actual de que no se le genere esa crisis por reclamar más justicia en el trato con el fondo después de un trato injusto que trajo Macri? Bueno, a ver, que nosotros lidiamos con las dificultades financieras que heredamos del gobierno de Macri, no hay ninguna duda. Y que lidiar con esas dificultades financieras, con escasos instrumentos en las manos, y en el marco de una pandemia también es una realidad que es palpable. Ahora, como contrapartida de esto que usted dice, también hay que resaltar que la Argentina, reitero, ha tenido un crecimiento extraordinario, tal vez de los países del G20, sin comparar las economías, pero digo, en términos puramente estadísticos, es el país que más ha crecido. No solamente hemos crecido en números, hemos crecido en actividad, hemos crecido en metalmecánica, el despacho de cemento, hemos crecido en exportaciones, extraordinario el saldo comercial de la Argentina este año, el casi histórico. Hemos crecido en casi todos los rubros. Ahora tenemos severas dificultades financieras que impactan, por supuesto, también en lo cambiario, porque hay un problema de expectativas que generan condiciones de este tipo. ¿Por qué? Porque los mercados, como se denomina habitualmente a los grupos que especulan en el ámbito financiero, aunque el concepto de mercado es más amplio, pero para acotarlo, juegan con estas situaciones de crisis. Los bonistas privados están que trinan porque efectivamente el valor de los bonos que ellos canjearon se está cayendo muy fuerte. Y bueno, y presionan sobre el tipo de cambio, porque tienen con qué. Pero bueno, son las dificultades que tenemos que afrontar, efectivamente, es así. ¿Sabes lo que pienso escuchándote? Y habiendo escuchado tantos reportajes y en charlas off the record a distintos funcionarios del gobierno, que hay como perspectivas que son muy distintas dentro del Frente de Todos, pero perspectivas que son distintas de verdad, profundamente. Es decir, por ejemplo, mucha gente del gobierno te dice, pucha, si hubiéramos arreglado con el fondo hace un año, unos meses después de haber arreglado con los acreedores privados, hubiéramos pospuesto los vencimientos sin entrar en default, tendríamos la guita que nos dieron para compensar los gastos de la pandemia, y de repente hoy la economía estaría todavía mejor, con más obra pública, y hubiéramos ganado las elecciones. Cuando yo hablo con vos, decís, no, es al revés. Decime una cosa, y si están en el gobierno, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, porque evidentemente hay... Te lo dicen a vos, no, es récord y no lo hacen. No, pero bueno, evidentemente... A mí ningún funcionario del gobierno me dijo eso.
No niego, perdón, para que quede claro, no estoy diciendo que vos faltás a la verdad, todo lo contrario, estoy seguro que sí, la verdad. Lo que yo te pero digo, a mí nadie me lo dijo. Lo que te quiero decir es que más allá de estas cosas, lo que quiero decir es que tu visión es no tendríamos que haber pagado nada, y de repente qué sé yo, por ahí el default no es la peor de las opciones. Del otro lado te dicen tendríamos que haber arreglado antes y no pudimos, bueno, por la dinámica de la coalición, porque hay sectores de la coalición que no estaban de acuerdo. Es bastante visible y público que... ¿Pero qué es lo que hubieran arreglado antes? ¿En qué términos? Bueno, ahí entra un tema de lo sofisticado de una negociación que yo no te puedo garantizar cuáles son los términos. Me parece que son términos en los términos del fondo, pero que el otro sector del gobierno imagina que hubiera permitido un crecimiento mayor, ¿entendés? Por lo menos en lo inmediato. A ver, pero yo te entiendo lo que vos decís y asumo que puede ser así, aunque te reitero, bueno, si están en el gobierno y no lo hicieron, algo está fallando. No es precisamente mi punto de vista. Y en segundo lugar, te reitero, en los debates internos nunca yo escuché esa alternativa. Ahora, más allá de esa discusión, lo concreto y lo objetivo es que el fondo impone esto que estamos discutiendo hoy, si no, no estaríamos discutiendo nada. Digo, si no estuvieran imponiendo un recorte muy fuerte al crecimiento, un intento de llegar al déficit cero que, te reitero, fue en la época de la Rúa el desencadenante de la crisis social que vivimos, si no estuviéramos discutiendo estas cuestiones, estaría todo fenómeno, pero el fondo es lo que impone, esta es la regla de juego que impone. Y además te ayuda con derechos especiales de giro que después se los tenés que devolver, que además son una miseria respecto a la ayuda brutal que recibieron los países centrales por parte de sus bancos centrales y el propio Fondo Monetario Internacional, que le adjudicó derechos especiales de giro que ni siquiera los van a gastar porque no los necesitan. Y entonces cuando vos le decís, bueno, pero si no lo van a gastar y no lo necesitan, y ustedes los tienen disponibles, hagan un fondo de resiliencia y repartamos entre los países que sí lo necesitamos. Tampoco. Entonces, bueno, es el fondo el que te deja sin alternativas. No es el gobierno argentino el que no tiene alternativas. Es igual que cuando dicen, bueno, el gobierno no presenta un plan económico. ¿Cómo? El gobierno tiene un plan económico, es el que hizo crecer la Argentina a 10 puntos este año, o mejor dicho, el año que pasó, el que está reactivando la economía argentina, y el que efectivamente tiene, como acaba de decir tu colega, dificultades en el campo financiero y cambiario. Esa es la realidad, pero que hay un plan, sí hay un plan que está haciendo descender muy lentamente el desempleo, que está haciendo descender la pobreza, que ha generado condiciones para que este año tengamos la mejor temporada turística de los últimos años, con medidas de aliento como el previaje, entre otras cosas. Ese es el plan económico del gobierno.